Vamos a aprovechar este primer vídeo del año 2023 para tomar ese método que tenemos para sacar nuestros propios algoritmos, eso que llamamos teoría de conmutadores, y aplicarla a un cubo que, aun siendo básico, parece que se quiere escapar un poco de este método debido a la profundidad de su corte. No estamos hablando de otro más que del S-Cube. ¿Queréis ver cómo lo abordamos? ¡Empezamos! Hola a todos los solucionistas experimentados y demás coleccionistas cúbicos. La idea de este vídeo surge del comentario que me deja en un vídeo anterior el suscriptor Mario Ramos 3415, donde me pregunta que en un cubo S-Cube, ¿cómo se podría hacer los algoritmos con conmutadores y conjugados, ya que se mueve la mitad del cubo en cada movimiento y el nivel de referencia se deshace? Eso es lo que vamos a intentar responder en este vídeo. Antes que nada vamos a refrescar brevemente de qué es lo que estamos hablando, y es que ese método que tenemos para sacar nuestros propios algoritmos, esos conjugados y esos conmutadores, lo que vienen a decirnos es que si elegimos un grupo de piezas cualquiera, normalmente suele ser un grupo que están asociados a un nivel de giro, por ejemplo, girando en un 3×3 una de las caras, tenemos un centro, 4 esquinas y 4 aristas que quedan separadas del resto del cubo y en las que podemos hacer cambios. Bien, estos cambios nos sirven por tipo de pieza, es decir, podremos ciclar, podremos hacer algoritmos o conmutadores entre las aristas entre sí o entre las esquinas entre sí, no mezclando tipos de piezas. Bien, pues si elegimos ese nivel de giro, a ese nivel de giro podemos hacerle todos los cambios al cubo, todos los movimientos, todos los giros que nos dé la gana, pero solo tiene que cambiarse un tipo de pieza. En este caso, una esquina o una arista. Por ejemplo, para el caso de las esquinas, podemos bajar esta línea, cambiar esa esquina por otra y devolver, y vemos como, aunque hemos roto parte del cubo, en este nivel de referencia que hemos elegido, solo una esquina se ha visto afectada. Pues ahora, para hacer la segunda parte del ciclo, tenemos que elegir otra de las esquinas de este nivel de referencia. La cambiamos por otra y ahora deshacemos los movimientos que destrozaron el resto del cubo en sentido contrario. Bajamos, si antes trajimos hacia adelante, ahora retrocedemos y volvemos a subir. Cuando deshacemos el giro del nivel de referencia, nos damos cuenta de que se han cambiado las dos esquinas involucradas por una tercera de otro lado del cubo. Lo mismo exactamente igual sucede, lo podemos hacer con las aristas, y el mismo método nos sirve tanto para el cambio, para la conmutación de las piezas, como para mantenerlas en su sitio, pero hacer rotaciones de las mismas. Eso es lo que comúnmente y con mucha práctica llamamos teoría de conmutadores. La duda en este caso nos surge porque sí es verdad que si aquí elegimos una capa superior como nivel de referencia, tenemos un 33% del cubo que nos sirve como nivel de referencia y que no tenemos que tocar, pero tenemos mucho espacio, un 66% del cubo, como un hueco en el que podemos destrozar lo que nos dé la gana. Cuantos más grandes son los cubos, y eso me lo habéis oído decir muchas veces, más espacio tenemos, y entonces tenemos las dodecapiedras en las que es mucho más fácil tener hueco para hacer estos algoritmos, y por el contrario, cuanto más profundos son los cubos, más difícil es encontrar el hueco para solamente en uno de estos niveles cambiar una de estas piezas. Es algo que me ha pasado muy intensamente con cubos, por ejemplo, como el DZ o como el Chromium. Bien, pues no hace falta irse a cubos tan complejos para que veamos este mismo efecto, porque con el simple S-Cube sabemos que con cada uno de los giros lo que hacemos es partir el cubo totalmente a la mitad, al 50%. Entonces tenemos que elegir que uno de los lados, uno de este 50%, sea nuestro nivel de referencia y conseguir que ahí solo se cambie una pieza, y la otra mitad es el hueco que tenemos para hacer todos los giros que nos dé la gana y poder cambiar algo en el nivel de referencia. Claro, debido eso a la profundidad y al tipo de giro, porque además aquí ya no tenemos 4 paradas, 1, 2, 3 y 4, sino que al ser tipo esquina tenemos solamente 1, 2 y 3, eso nos limita, y al mismo tiempo la profundidad nos deja muy poco hueco para actuar. Entonces queremos ver si este razonamiento nos sirve para este cubo. Vamos a hacerlo partiéndolo, igual que hacemos aquí, por tipos de piezas. Si un algoritmo nos sirve para hacer esquinas y otro diferente para hacer aristas, hemos dicho que no se pueden mezclar tipos de piezas, aquí vamos a intentar hacer
Un razonamiento para ver si funciona la teoría de conmutadores con los centros y otro para ver si funciona la teoría de conmutadores con las esquinas. Y del mismo modo que hemos dicho aquí, que sirven, por un lado, para cambiarlas por otras, y por otro lado, para dejarlas en su sitio, pero rotarlas, vamos a hacer lo mismo con el skew. Vamos a ver si nos sirve la teoría de conmutadores para rotar los centros y para rotar las esquinas. Así que vamos a ir cogiendo cada una de esas piezas, vamos a ir haciendo experimentos y vamos a ver a qué conclusiones llegamos. Y el orden en el que voy a hacerlo es totalmente deliberado porque voy a querer ir de lo más sencillo o lo más fácil de ver a lo más complejo o lo que más chicha pueda tener en cuanto a la explicación. De manera que vamos a empezar, os lo voy a dejar por aquí, vamos a empezar por los centros y vamos a ver su colocación. ¿Cómo podríamos hacer con todos los movimientos que a nosotros nos dé la gana que en un lado del cubo solamente quede un centro cambiado y lo podamos cambiar por otro y se haya destrozado todo lo demás como nos dé la gana, pero que luego podamos rehacerlo? Bueno, en este caso, en lo que es el ciclo de los centros, es bastante sencillo, porque si utilizamos el algoritmo habitual, este es el que nos va a salvar todo el vídeo, lo vais a ver en el vídeo de top de algoritmos, que es el algoritmo de Dios, el subo, subo, bajo, bajo. Si lo hacemos en dos esquinas contiguas, en este caso va a ser bajo, bajo, subo, subo, y lo hacemos 3 veces, vais a ver lo que sucede. Es un algoritmo que todos conoceréis. Bajo, bajo, subo, subo, repetimos, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. Este realmente no estaría siguiendo esa teoría de conmutadores, pero va a ser nuestra base. ¿Por qué digo que va a ser nuestra base? Porque en realidad se han cambiado estos dos centros entre sí, y este lateral entre sí, por parejas. Pero ahora, ¿hay algún ángulo del cubo, como las esquinas no se han visto afectadas? Nos sirve como movimiento base, el movimiento base que nos va a permitir ahora ver dónde está el poder adaptar esto a la teoría de conmutadores. ¿Tenemos algún nivel de giro en el que tengamos solamente un centro y los otros 3 que se han cambiado se queden en lo que sería el resto del cubo? Por ejemplo, si giramos por aquí, tenemos 2 cambiados arriba, 2 cambiados abajo, no nos vale. Pero si tenemos, o sea, si dejamos estos 3 aislados a un lado, estos 3 que se han cambiado, y utilizamos solamente, por ejemplo, el de la derecha y partimos el cubo por aquí, vamos a verlo ahora sí, veis que si tenemos un nivel de giro en el que solamente se ha cambiado un centro y otra parte del cubo en el que ha pasado pues todo lo demás, lo que nos da igual porque luego vamos a deshacer. Bien, pues entonces desde este giro de aquí es donde podemos utilizar todo este bloque como nuestro nivel de referencia y cambiar este centro azul por otro de los otros dos que nos interese. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, por el amarillo, con un giro antihorario. Deshacemos nuestro primer algoritmo, nuestros primeros movimientos, cuando ya hemos cambiado una pieza por otra. Bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. En este caso hemos restaurado estos dos, hemos deshecho el giro de estos dos, y ahora solo nos faltaría deshacer aquellos movimientos que servían para cambiar una pieza por otra. Como aquí hicimos un giro antihorario, lo devolvemos horario. Y al final, este se ha arreglado. Hemos hecho un ciclo de 3, en el que el amarillo, que venía de aquí detrás, ha venido a parar aquí, el azul que estaba aquí se ha venido a su cara contraria, y el verde que estaba aquí se ha ido a parar atrás. Al final lo que hemos hecho ha sido cambiar 3 centros contiguos. Bien, sigue la teoría de conmutadores, porque, lo dicho, hemos hecho todos los cambios que hicieran falta para que en un nivel de referencia solo se nos cambiara un centro, lo pudiésemos cambiar por otro y finalmente deshacer. ¿Teoría de conmutadores cubierta en este caso, en lo que es el ciclo de centros? Eminentemente sí. La pregunta que nos queda un poco más allá por hacernos en este caso es si es práctica, si es útil. Y es que, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, con hacer 2 veces el subo, subo, bajo, bajo, este triple, pues vais a ver, lo primero se cambiarían estos dos y los dos laterales, y luego con mover el cubo se cambiarían estos dos otra vez y los dos laterales volverían al sitio. Entonces, realmente no tendríamos por qué hacerlo así. Vais a verlo porque en este primer bajo, bajo, subo, subo, triple, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. Se han cambiado estos dos y estos dos. Y ahora no tenemos que cambiar por otro, simplemente venimos aquí y repetimos la jugada.
se cambiarán estos dos, irán a su sitio, y se cambiarán de nuevo los dos laterales y quedará en su sitio. Bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, y un tercer bajo, bajo, subo, subo. ¿Veis? Así que en nuestra primera parte del experimento, lo que sería la primera pieza y en lo que se refiere a su ciclado, el ciclo de centros, aquí podemos convenir que efectivamente la teoría de conmutadores funciona, pero quizá no vale la pena porque el caso que nos va a producir, pues lo podemos salvar quizá de una manera más óptima, acudiendo más a la estrategia, más que a los conmutadores puros. Pero funcionar, esa primera parte, funciona. Bien, vamos ahora con el segundo experimento. Mantenemos la misma pieza, que es el centro, pero en este caso ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de cambiarlo por otro, cambiarle su orientación manteniéndolo en el mismo sitio. Estáis viendo que los grupos, esos movimientos que hacemos para cambiar una pieza por otra, esos movimientos que decimos, los movimientos que te dé la gana, puede ser o bien movimientos un poco aleatorios, que simplemente nos cambien las piezas, o bien, como hemos hecho aquí, movimientos un poco más estructurados, como ese triple subo, subo, bajo, bajo. Eso es lo que nos va a pasar ahora en la segunda parte, en la de orientación. Como en este cubo no vamos a notar absolutamente nada porque los centros no tienen orientación, me he traído la ayuda de este otro S-Cube Extreme, donde el patrón de colores de estas muescas nos va a permitir ver que el experimento funciona o no funciona. Vamos a ver lo que nos sale. Y volvemos al mismo razonamiento. Vamos a hacer todos los movimientos que nos haga falta para cambiar la orientación de un centro, pero dejándolo en su sitio, lo cambiaremos por otro, y desharemos los movimientos que nos hagan falta para devolver lo que hicimos al principio. Bien, pues aquí lo que se me ha ocurrido para cambiarle la orientación a los centros es esa maniobra que tenéis en el vídeo, en el top de algoritmos, y os dejo por aquí arriba anotado para que vayáis a verlo si no lo conocéis, que es esa maniobra que yo he llamado como maniobra Rex. Sabéis que un subo, subo, bajo, bajo, hecho en una orientación y deshecho en la otra, nos sirve para darle la vuelta a dos aristas o a dos líneas de piezas en el Rex, en el Master S-Cube, incluso en el 3×3, en el Pyraminx, y en este caso nos va a dar la vuelta al centro superior y al centro lateral. Nos va a dar la vuelta a dos centros y los va a dejar en su sitio. Entonces, simplemente tendremos que elegir luego un movimiento que nos cambie uno de esos dos por otro diferente y a partir de ahí deshacer todo. Vamos a hacer primero la maniobra Rex, que se trata de un subo, subo, bajo, bajo, y ahora en esta orientación, bajo, atrás, subo, adelante. Los centros se mantienen en su sitio, pero vemos por las esquinas que quedan en el lugar correcto que este de color blanco se ha dado la vuelta por completo, porque estos verdes ahora están donde deberían estar aquí abajo, y los rosas también deberían estar arriba y están abajo, y en el azul, que es el lateral, que también se ha visto involucrado, vemos por estas esquinas que el cubo está o sea, el centro está en su sitio, y en el rojo, por estas esquinas que también se han mantenido, vemos que el verde que debería estar aquí y el morado que debería estar aquí también están desorientados. Bien, pues esta sería la primera maniobra, pero lo dicho, se han dado la vuelta dos centros. ¿Qué podemos hacer para coger el cubo en una manera concreta y hacer unos movimientos concretos que nos permitan cambiar solamente uno de esos dos centros que se ha cambiado por otro diferente y no se ve afectado el otro? ¿Conocemos qué algoritmo que cambia centros y no afecta esquinas? Ese triple subo, subo, bajo, bajo que hemos hecho antes. Y la postura de coger el cubo es la que no involucre ninguno de estos tres centros, solamente uno de los tres, por ejemplo, en esta orientación. Si en esta orientación hacemos el triple bajo, bajo, subo, subo, estos dos se cambian entre sí, y el verde y el morado antes no tenían nada que ver, el amarillo entra en juego y se cambiará por el blanco, que el amarillo tampoco tenía nada que ver, y entonces solamente habremos cambiado uno de los dos que se han desorientado. Vamos a verlo. Bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. Hemos hecho intercambio de estos dos y estos dos. El blanco que estaba desorientado lo hemos cambiado por el amarillo. Volvemos a nuestro punto original y ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte de nuestro conmutador. Vamos a deshacer esa orientación de estos dos centros y es empezando por abajo, bajamos la izquierda, devuelve y sube, y ahora desde la derecha subo, subo, bajo, bajo. Veis que
se fastidiaron las esquinas a la ida, a la vuelta se han deshecho, veis que el azul sigue estando en su orientación concreta según el patrón de colores de las muescas, el rojo también ha vuelto a su orientación correcta según el patrón de las muescas, y ahora solo nos falta venirnos a esta zona del cubo y deshacer la segunda parte, que es deshacer ese bajo-bajo, subo-subo, que nos volverá a intercambiar estos dos, y nos volverá a intercambiar estos dos, y veremos el efecto del cambio de orientación. Muy importante, estamos acostumbrados a hacer ese bajo-bajo, subo-subo, y como normalmente lo hacemos en S-Cubes normales, lo hacemos siempre por el mismo lado y no nos damos cuenta. Pero aquí hay que deshacer los pasos siempre en el orden inverso al que los hicimos, es decir, si este bajo-bajo, subo-subo empezó antes por la izquierda, ahora hay que empezarlo por la derecha, porque deshacerlo por el otro lado no nos dará los efectos que esperamos. Hay que ser muy estricto con devolver los pasos en el mismo sentido, pero inverso, que los hicimos a la ida. ¿Bien? Y nos queda uno más. Este sería el tercero. Y ahora ya sí que nos damos cuenta que vamos a volver a la zona inicial donde empezamos nuestro algoritmo. Vemos que el blanco se mantiene en su lugar, pero la orientación ha dado la vuelta, dejan fe de ello este rosa y este verde, que están al revés, también este morado y este azul, que están al revés, y como lo intercambiamos por el amarillo, nos vamos a la cara amarilla y vemos que efectivamente este otro centro también está al revés, tiene la orientación cambiada, que fue por el que lo cambiamos. Todos los demás, todo el resto del cubo, está intacto. Vamos a llegar casi por completo a la misma conclusión que hemos llegado antes con el intercambio de centros, y es que realmente se puede hacer la teoría de conmutadores para lo que es la rotación de los centros de un S-Cube. Poderse, se puede, pero estaréis de acuerdo conmigo en que el jaleo que hemos montado para llegar a todo esto, si no lo tuviéramos apuntado en la libreta ahí fuera de cámara, sería bastante difícil el recordarlo o el sistematizarlo. Entonces aquí creo que de nuevo vuelve a ganar la estrategia, porque con cosas tan sencillas como hacer 6 veces ese bajo-bajo, subo-subo, se nos cambia la orientación de 4 centros, y luego haciéndolo desde otro ángulo diferente, pues volvemos a arreglar 3 de esos centros y se nos cambia otro. Vamos a verlo si queréis. Si hacemos 6 veces, es decir, el intercambio de centros, cada vez que lo hacemos les cambia la orientación. ¿Veis? Bajo-bajo, subo-subo. Bajo-bajo, subo-subo. Bajo-bajo, subo-subo. Lo hemos hecho una vez, se han cambiado este por este y los laterales entre sí, y seguimos, bajo-bajo, subo-subo, bajo-bajo, subo-subo, bajo-bajo, subo y subo. Veis que el amarillo se ha restaurado y se han dado la vuelta el rojo, el verde y el azul, es decir, se han visto volteados los 4 centros que se intercambian. Ahora no tenemos más que mover el cubo a esta orientación, y ahora entonces volvemos a repetir la maniobra, y este que está mal se arreglará, este que está mal se arreglará, este que está mal se arreglará, y este otro que lo teníamos cambiado también se arreglará. Bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, una primera vez, que hacen 3 el intercambio, y continuamos otras 3, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo y subo. Y ya tenemos el cubo totalmente restaurado. Creo que es bastante más repetitivo y fácil de recordar que lo que hemos hecho al principio. Entonces, conclusión de esta segunda parte del experimento: teoría de conmutadores para la reorientación del centro del S-Cube. Posible, sí que es, pero la estrategia acaba ganando en optimización y en facilidad a lo que es la teoría de conmutadores. Y como los centros ya están listos y el S-Cube solo tiene 2 tipos de piezas, centros y esquinas, vamos a apartar a este y volvemos al S-Cube básico, y nos queda abordar las esquinas. Y para abordar las esquinas tenemos que ver una situación pues un poco particular, y es el hecho de que las esquinas, que aquí no nos dan problemas para ciclar, porque en realidad si cogemos, vamos a pensar en esta, en la blanca, azul y roja, y la cogemos, podemos pasearnos con ella por todas las 8 esquinas del cubo. Entonces podemos ir con esta aquí, podemos ver esta situación, podemos ver esta posición, podemos bajar abajo con ella, venir a su vecina, venir para acá, podemos venir aquí, podemos recorrer todas las esquinas del cubo con cualquiera de las 8.
Sin embargo, en el S-Cube, debido al tipo de giro, no todas las esquinas están conectadas con todas las posiciones. Es decir, si quisiéramos llevar esta esquina blanca, verde y naranja a esta posición de su lado, por más que viniéramos para acá, o fuéramos para allá, o viniéramos para abajo, o la intentásemos dar la vuelta varias veces, o sea, sería imposible. Todas las esquinas no están conectadas con todas las posiciones, de manera que tenemos dos constelaciones o dos órbitas de esquinas. Estas dos superiores enfrentadas y estas dos inferiores laterales hacen una órbita, y las contrarias, estas dos de arriba, laterales, y abajo, estas dos enfrentadas, esta de atrás que no estáis viendo, hacen la otra órbita, de manera que nunca se van a juntar las de una órbita con la otra. Eso es lo que nos va a causar ahora problemas para intentar hacer nuestros algoritmos, nuestra teoría de conmutadores con el S-Cube. Porque nos va a restar una cantidad de hueco, ya no es el hecho de la profundidad del corte, sino que hay dentro de ese corte hay unos determinados huecos a los que directamente no podemos ir. Así que vamos a empezar en sentido contrario y vamos a empezar con la orientación de las esquinas. A ver si podemos hacer nuestra teoría de conmutadores para orientar las esquinas de un S-Cube. Y vamos a ver si podemos. Hemos dicho que tenemos una órbita en la que 1, 2 y 3 esquinas, pues tenemos que coger alguna de esas y llevarlas, pero claro, una de estas tres, porque esta no está en la misma órbita, una de estas tres, esta la olvidamos, que pase enfrente. Pero además enfrente ya no es que tengamos poco espacio, sino que estas tres son de otra órbita diferente, ninguna de esas que estamos marcando en el otro lado van a pasar aquí, solo tenemos este hueco, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que podemos hacer, o el único espacio que nos queda es desde esquinas lejanas, hacer ese triple subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Igual que hicimos antes con los centros, ahora este lo que nos hace es intercambiar, ¿veis? Que una órbita se ha quedado sin tocar y en la otra se han cambiado estas dos entre sí y estas dos entre sí. Bueno, ¿cómo podemos entenderlas de manera que uno haga de nivel de referencia? Pues desde este punto de vista. Veis que en este corte solo tenemos una de esa constelación cambiada por otra y en esta otra constelación es donde se han cambiado las tres. Bien, pues aquí podemos reorientarla y vamos a deshacer nuestros pasos. Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. La esquina que primero sacamos de aquí, le dimos ahí la vuelta y volvió, ahora ha vuelto desorientada, y aquí, cuando deshagamos este giro y lo devolvamos a su sitio, también ha vuelto desorientada. Estas dos por el camino hacen cosas raras, pero como en lo que no es el nivel de referencia, las cosas que sucedan pueden ser las que les dé la gana, siempre y cuando luego las deshagamos, no hay problema. Entonces, manera de aplicar la teoría de conmutadores para lo que es la orientación de las esquinas es tal cual esta. Nuestro nivel de referencia es ese de enfrente y simplemente saber que hay algunas esquinas que no están entrando a jugar en nuestro algoritmo, aunque realmente estén ahí. Estas tres que están aquí no pintan nada, y en el otro nivel, esta que está aquí, tampoco pinta nada porque no van a estar involucradas de ninguna de las maneras. Este tipo de comportamiento que estáis viendo aquí es el que nos deja fe de que la teoría de conmutadores la podemos utilizar en el S-Cube para reorientar las esquinas. Así que ya solo nos queda resetear este cubo e ir a la última posición, que está puesta la última por algo, que es la de colocación de las esquinas. Vamos a ver qué sucede. Y ya estamos aquí con el cubo restaurado y vais a ver muy fácil por qué está puesto en última posición este caso y por qué este caso es el que va a pinchar ya por fin con la teoría de conmutadores. Y es que, sobre todo, lo que os va a dar la explicación que vais a ver clarísima y súper rápido es el hecho de esas constelaciones de esquinas que estamos viendo anteriormente. Constelaciones de esquinas en las que es verdad que hemos podido aislar una de ellas, y en el otro lado se nos han quedado las otras tres, y además hemos visto que con ese triple subo, subo, bajo, bajo podemos lanzar esta aquí enfrente. Bien, pero si lanzamos esta aquí enfrente, y ahora hemos dicho que esta no se relaciona de ninguna de las maneras, ni con esta, ni con esta, ni con esta, ¿por qué otra esquina la cambiamos? Es decir, en nuestro algoritmo, nuestro razonamiento de algoritmos, cambiábamos una pieza de sitio
y luego la cambiábamos por otra. En este caso sí, podemos coger una de estas tres esquinas, lanzarla a otra zona que será el nivel de referencia, pero no tenemos ninguna por la que poder cambiarla, no existen más que vayan a entrar en ese puesto. Ahí es donde se está adivinando qué es lo que sucede con todo esto. De hecho, si os dais cuenta, ¿vale? Vamos a olvidarnos ahora del nivel de referencia, vamos a ver esta zona, que es la inicial, ¿vale? Hemos dicho que esta no tiene nada que ver, y solamente tenemos estos tres. Bien, pues si os dais cuenta, hemos dicho que los algoritmos siempre van por tipos de piezas, si os dais cuenta, en realidad, solo con un mero hecho de girar el skew, esta esquina sigue en su sitio, solo la hemos reorientado, pero esta ha venido aquí, esta ha venido aquí y esta ha venido aquí. Es decir, un solo giro normal del skew ya está provocando un ciclo de 3 de las esquinas de una misma órbita. Y al mismo tiempo está reorientando una de las esquinas de la órbita contraria. Entonces, ese es el motivo por el que no tenemos espacio para hacer aquí ciclos de 3, como conocemos, y como hemos estado viendo con este razonamiento de la teoría de conmutadores. Fruto de esto que acabamos de decir, y es la última reflexión que quiero haceros sobre las esquinas del S-Cube, como cada uno de los giros es un ciclo de 3 para una de las constelaciones, y es una reorientación de una de la constelación contraria de esquinas, lo que acaba pasando es que las esquinas siempre están conectadas con su estado resuelto, siempre van a poder ir a su sitio, siempre vamos a poder hacer el cubo a partir de un punto concreto, pero lo que no vamos a ver, cuando está el cubo deshecho, es si en la constelación contraria esta parte de una orientación que esté conectada con el estado resuelto o no. Este es el fruto, o es el origen de esa paridad que tanto gusta a la gente de Almería de solucionar con un pellizco y que nos puede surgir y rompernos los esquemas con cubos como el Master's Cube, el Scubicopter y todos aquellos que no tengan un punto de referencia y que al final nos puedan dar una esquina girada como paridad. Y se trata de eso, de que al final cada giro del propio Cube nos está haciendo un ciclo de 3 de las esquinas de una constelación, pero cuando está todo mezclado no somos conscientes si esa reorientación que está haciendo en la esquina de la otra constelación está conectada o no lo está. Bien, y con esto tenemos vistas los dos tipos de piezas y las dos posibilidades, las colocaciones y las reorientaciones. Conclusiones. Las conclusiones son que hemos dicho que los centros se pueden tanto cambiar como reorientar con la teoría de conmutadores, si bien la estrategia suele ser una forma más fácil, menos engorrosa, que acudir a esta teoría de conmutadores, y luego con las esquinas sí que podemos valernos de ellas para la reorientación, pero no así para la colocación, porque no hay espacio físico para meterle mano. Entonces, ¿es un cubo que se escapa a la teoría de conmutadores? Bueno, pues mayoritariamente no. Hemos visto que en el 75% de las cosas que tenemos que hacer la teoría de conmutadores nos sirve, y solamente en un 25%, en ese cambio de las esquinas, es donde el S-Cube es esquivo a los conmutadores tal y como los conocemos. Y, por otro lado, aunque se puedan utilizar los conmutadores tradicionales que estamos aprendiendo tantas veces en el canal, sí es cierto que no es la forma más fácil, más cómoda u óptima de abordar este pequeñajo que ha resultado ser complejo para explicar todo esto. Ahora es vuestro turno. ¿Os habíais dado cuenta de todas estas reflexiones? ¿Hay alguna cosilla nueva que os haya explotado la cabeza o que no habíais tenido en cuenta? Espero haber respondido inicialmente la duda del suscriptor Mario Ramos y también la de todos vosotros, si es que teníais dudas con esta traslación de los conmutadores al S-Cube. Dejadme en comentarios qué tal os ha parecido y qué otros experimentos habéis hecho vosotros, como en otros cubos de tipo S-Cube, qué otras cosas habéis descubierto. Yo me quedo por aquí, como siempre, con más cubos, con más vídeos, con más resolucionismo. Un saludo a todos. Conclusión final. Tenemos, por un lado, cambiada la orientación aquí de... ¿dónde está? De no ha salido. Corta, que no ha salido. Qué mal. Se ha cambiado el de delante y el de arriba.